Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy os traigo un caso que la verdad es que se sale completamente de la norma dentro de esta sección, ya que no se llegó a cometer ningún crimen, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención y he querido tratarlo por lo esperanzador del mismo. Concretamente, voy a hablaros de Beth Thomas, más conocida como la Niña de la Furia. Beth Thomas tenía solo 6 años cuando sus profundos ojos azules impactaron a la sociedad estadounidense tras la emisión de un documental sobre su vida emitido en televisión. Impávida y con hastío, Beth narraba cómo intentaba asesinar a su hermano menor, en qué momento iba a matar a sus padres y por qué había robado cuchillos de la cocina familiar. La grabación formó parte del documental de 1990 Child of Rage, La Niña de la Furia, en el que Beth cuenta en primera persona sus sentimientos, deseos y experiencia. A pesar de su corta vida, había sufrido brutales abusos por parte de su padre biológico. La niña había sido diagnosticada de trastorno reactivo del apego, una condición en la que los niños pequeños no logran establecer vínculos saludables con sus padres o cuidadores debido al abuso extremo. Sus signos de psicopatía habían sido desarrollados como una forma de autodefensa ante el mundo exterior. Parecía estar destinada a ser asesina y a no sentir jamás empatía, pero su destino fue otro. Beth y su hermano Jonathan vivían junto a su padre biológico en un estado de total abandono. Su madre había fallecido cuando la niña tenía 1 año. Ambos tenían signos de haber sido maltratados y abandonados y sus condiciones de alimentación e higiene eran precarias. Beth presentaba marcas de haber sufrido abuso sexual por su padre y podía pasar un día entero solo con una caja de cereales para comer. Jonathan vivía recostado en una cuna, rodeado de orina y pañales sucios, y su cabeza estaba deformada por haber pasado tanto tiempo en la misma postura. Mientras la parte de atrás era completamente plana, su frente tenía protuberancias. El niño tenía 7 meses y la falta de estímulo había repercutido en sus capacidades. No podía levantar la cabeza ni darse la vuelta. El estado de salud de ambos era tan alarmante que servicios sociales debió intervenir y los menores fueron rescatados. Beth tenía solo 1 año y medio, pero la traumática experiencia iba a marcar su personalidad, desarrollo y vínculos. Beth se acordaba de todo. En 1984 los hermanos fueron dados en adopción a una pareja cristiana que no podía concebir. No necesitábamos niños para completar nuestras vidas. Nos sentíamos seguros con nosotros y nuestra relación y queríamos compartir eso con alguien más. Sentíamos que teníamos mucho amor para dar y transmitir a nuestros hijos, observó el padre adoptivo, que era pastor en una iglesia metodista del sur del país. La madre consideró la llegada de Beth y Jonathan como la respuesta a un sueño. Ninguno de los adultos esperaba que los niños tuvieran problemas emocionales tan graves. Todo parecía ir bien hasta que Beth empezó a manifestar que tenía pesadillas muy extrañas y estos se dieron cuenta de que algo no marchaba bien. Las pesadillas de la pequeña trataban sobre un hombre que se caía encima suyo y la hería con una parte de él. Con el paso de los años, Beth, quien tan solo tenía 6 años, comenzó a mostrar conductas agresivas y sexuales que iban incrementándose hacia su hermano, sus padres adoptivos y animales domésticos. Además de ira, también encontraron que Beth manifestaba conductas sexuales inadecuadas. La niña se masturbaba públicamente y de manera excesiva, llegando a producirse sangrado. Sus arrebatos de violencia iban dirigidos especialmente contra Jonathan, quien en una ocasión debió ser hospitalizado después de que la niña lo golpease repetidamente contra el suelo en un intento de quitarle la vida. El niño debió recibir puntos tras el ataque. «Pensaba matarlo», confesó Beth al recordar el episodio. Otras veces la niña esperaba a que sus padres no la vieran para golpear fuertemente a su hermano en el estómago. Además, le clavaba alfileres en un intento de hacerlo sufrir. También acosaba sexualmente al niño y luego narraba los hechos con naturalidad. La situación era inmanejable para los padres, quienes no lograban controlar a la niña.
En un intento de proteger al hermano, colocaron un pestillo en la habitación de Beth y la encerraban de noche para evitar que continuase haciéndole daño. Sus comportamientos destructivos la llevaban a autolesionarse y su conducta sexual la llevaba a lastimarse a sí misma hasta el punto de tener que pedir ayuda médica. Beth también tenía deseos de asesinar a sus padres con un cuchillo y, aunque nunca había matado a un ser humano, torturaba a las mascotas de la familia y llegó a matar pájaros. Sus actos de violencia eran cada vez más crueles y escalofriantes. Un día la madre descubrió que faltaban varios cuchillos en la cocina y supuso que había sido Beth, pero por precaución decidió no acusar a la niña ni mencionar la desaparición. Sin embargo, después de que pasasen varias semanas, un día Beth se encontraba sentada en la mesa dibujando y le preguntó: «¿Cómo son esos cuchillos que te faltan, mamá?». A lo que la madre le preguntó de qué cuchillos hablaba. «¿No eran plateados y así de largos?», agregó Beth con una sonrisa en la cara. Su objetivo era matar a Jonathan, a su madre y a su padre con ellos, según ella misma admitió con franqueza. Las repercusiones de los abusos de los que había sido víctima cuando era pequeña la habían llevado a una ira incontrolable. Preocupados ante la situación, sus padres adoptivos intentaron ayudarla de distintas maneras y la llevaron a innumerables especialistas. Las agresiones eran incesantes hasta el punto de que era imposible continuar una vida sana. Todo cambió cuando conocieron al terapeuta Ken Magid, psicólogo clínico especializado en niños maltratados y víctimas de graves abusos, tan traumatizados durante los primeros años de vida que no establecían lazos afectivos con otras personas. El médico trabajaba con niños que no podían aceptar amor, que no tenían conciencia y que podían herir e incluso matar sin remordimiento. La propuesta era una terapia intensiva de modificación de comportamiento y parte de las sesiones con Beth fueron grabadas y formaron parte del documental que fue exhibido en la televisión estadounidense. En las primeras imágenes del reportaje se ve a Beth diciendo que su hermano le tiene miedo porque ella lo lastima demasiado. Cuando el terapeuta le pregunta por qué quiere matar a su hermano, ella no duda en responder: «Porque me hicieron mucho daño y no quiero estar cerca de la gente». Lo que descubrió este psicólogo sobre las causas y los efectos del abuso sexual es objeto de estudio en todas las facultades de psicología. Esta es una pequeña transcripción del inicio de la entrevista. «¿Las personas te temen, Beth?». «Sí». «¿Tus padres te tienen miedo?». «Sí». «¿Qué harías con ellos?». «Apuñalarlos». «¿Qué harías con tu hermano?». «Matarlo». ¿En quién te gustaría meter alfileres? «En mamá y papá». ¿Qué te gustaría que sucediera con ellos? «Que murieran». Beth admitió en sus conversaciones con el Dr. Ken y con total frialdad haber maltratado a su hermano desde siempre, dándole cabezazos contra el suelo, clavándole alfileres en todo el cuerpo y en sus partes íntimas, estirando y pateando sus genitales. Incluso llegó a explicar que una vez lo intentó matar y solamente paró debido a que sus padres la descubrieron. Admitió que también había pensado seriamente en matar a sus padres en varias ocasiones y que maltrataba a sus mascotas habitualmente. No contenta solo con eso, llegó a matar a varios animales que merodeaban por el patio de su casa. Ante todos estos hechos que ella misma iba relatando, Beth reconoció no sentir ningún tipo de remordimiento ni culpa. Su tono de voz ante todas sus declaraciones era frío y calmado, como si estuviese explicando cualquier anécdota trivial. Preguntada sobre el motivo por el cual actuaba de esa forma, respondía que quería hacer sentir todo lo que ella sintió en el pasado durante los abusos de su padre. Asimismo, ante todas las preguntas del doctor referidas a si ella era consciente de que estos actos producirían sufrimiento en la otra persona, admitió con serenidad que sí, que era eso precisamente lo que ella deseaba. El trastorno del apego precisa recibir atención psicológica urgente, pues si no podría convertirse en un peligro para la propia Beth y para sus familiares debido a la completa falta de empatía que manifestaba, que podría ser equiparable a trastornos como la sociopatía y la psicopatía. El motivo por el cual Beth no fue diagnosticada como psicópata en ese momento
era porque en esa época aún no se conocía la existencia del trastorno disocial de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad antes de los 18 años, sobre el cual todavía perdura un extenso debate entre los académicos de la salud mental. Después de evaluar el alcance de los problemas psicológicos de Beth, el especialista consideró que lo mejor era apartarla del resto de la familia. En abril de 1989, la niña fue llevada a una residencia especializada en niños con trastornos de apego que son un peligro para sí mismos y para terceros. Allí Beth convivió con menores que habían asesinado a sangre fría. La terapia consistía en imponer extremas restricciones. Beth debía pedir permiso para todo, incluso para beber agua e ir al baño. Parte del objetivo era reconstruir el autoestima de Beth para que se autopercibiera como una persona que tenía valor. En el entorno controlado, Beth no dejaba de mostrar signos de mejoras y hasta comenzaba a desarrollar una diferenciación entre lo bueno y lo malo. En el hogar, también debía darle de comer a varios animales de granja y parecía responder al afecto. Reía e interactuaba con otros seres vivos y hasta abrazaba a su terapeuta. Poco a poco Beth comenzó a tener más contacto con otros niños. Fue enviada a la escuela, se hizo amigos en la iglesia y empezó a participar en un coro. Tan solo habían pasado un par de meses desde que Beth había admitido que su deseo era asesinar a su hermano y a sus padres, pero el cambio era rotundo. La niña se manifestaba arrepentida por cómo había tratado a su hermano, ya no se autolesionaba y se lamentaba por haber hecho daño a las personas. Aunque aún faltarían varios años más para su recuperación completa, Beth lloraba al recordar su oscuro pasado. «Cuando lastimo a otras personas, me lastimo a mí misma», llegó a confesar ante la cámara antes de romper en llanto. Tras su fugaz reconocimiento, Beth no volvió a ser noticia en los medios, pero logró superar sus traumas. Al cabo de los años se pudo ver a Beth como una persona con capacidad para empatizar y para ser consciente de las consecuencias de sus actos. Obviamente su aparente maldad tenía su génesis en el maltrato continuado del que fue víctima siendo un bebé, y su caso sirve para ilustrar las calamitosas consecuencias del maltrato físico y psicológico a su corta edad. Estudió enfermería en la Universidad de Colorado y en la actualidad trabaja en cuidados intensivos neonatales. Además, dedica su vida a ayudar a familias y niños con trastorno reactivo del apego a través de la ONG Attachment, fundada por su madre adoptiva. En 2007 lanzó su libro, Más que un hilo de esperanza, en el que cuenta su historia para ofrecer un mensaje de esperanza a quienes sufren trastornos de apego o tienen familiares en esa situación. A su vez, en 2010 ganó el premio a la enfermera del año en Mountain West. En esa ocasión, sus compañeros de trabajo la definieron como una persona con paciencia sin fin, cálida, cariñosa y con un increíble sentido del humor. Este caso nos hace llegar a las conclusiones siguientes. La importancia de una buena crianza, especialmente en los períodos críticos del niño. Pero también nos habla sobre la efectividad, al menos en este caso, de la terapia psicológica, incluso en casos de extrema gravedad y que pueden parecer irreconducibles. Esta total recuperación psicológica de la pequeña Beth pudo lograrse haciendo tomar conciencia a la niña sobre sus actos, aumentando su autoestima, además de cimentar los hábitos y conductas sociales funcionales, por ejemplo, consiguiendo que fuera capaz de aceptar ciertas normas y poder gestionar, canalizar y entender el motivo de su ira. Este relato nos lleva a preguntarnos, ¿era Beth Thomas realmente una niña psicópata o era una sociópata? Porque la psicopatía es una tendencia antisocial innata, una condición biológica que, tal y como nos revela un estudio del Centro de Psiquiatría Social Genética y del Desarrollo de Londres, suele predisponer a la persona hacia un determinado tipo de conducta. Sin embargo, en la sociopatía cobra importancia el entorno. En el caso de Beth, sería consecuencia de una crianza negligente. La conjetura sigue sin estar del todo clara. Todo el trabajo que se llevó a cabo en el centro le permitió a Beth adaptarse a vivir en sociedad. Aprendió a controlar sus sentimientos de ira y a ser consecuente de sus actos. Sin embargo, terapeutas como José Luis Cano consideran que Beth aprendió a fingir, dado que no se trató su dolor y su odio,
sino las consecuencias de sus adicciones negativas. Hasta aquí, queridos amigos, este relato en el que nos llena más o menos de cierta esperanza el saber que a determinados monstruos es posible resocializarles, tratarles y curarles de todos los males. También es cierto que tenemos esa última reflexión del terapeuta José Luis Cano. Pero de verdad que he querido tratar esta historia por lo positivo del mensaje que nos transmite. No obstante, tenemos que tener en cuenta que incluso desde pequeños, en la vida real, los monstruos existen.